Bueno, este es un tutorial acerca de cómo obtener o simular un mecanismo y obtener sus parámetros de dirección, velocidad angular y aceleración angular. En este caso vamos a tratar de analizar este mecanismo, que como observamos es un mecanismo de 4 barras con las siguientes magnitudes. Vemos el punto A, el B, el C y el F. Del punto A a B tenemos 60 milímetros, del B al C 60 milímetros, del C al F 150 milímetros, y las tierras están separadas mediante una distancia LC de 210 en X y una distancia LB en Y, que aquí como vemos es de 120 y 210 milímetros. Tenemos una posición inicial de home que va a ser con un θ 1 de 60 grados, y al hacerla simular vamos a hacerla girar con una velocidad angular de 60 radianes sobre segundo, revoluciones por minuto, disculpe. Aquí esta es la barra que vamos a tratar de simular. Bueno, primero que nada tenemos que abrir MATLAB. En nuestro caso vamos a usar el simulador de Simscape, de SimMechanics de MATLAB. Aquí vemos que está cargando. Bueno, una vez que tenemos esto, localizamos nuestra herramienta Simulink, que es mediante este icono, y la cargamos. Está cargando. Bueno, una vez abierto Simulink, observamos nuestras barras o nuestras herramientas que nos puede proporcionar Simulink, y nos ubicamos en la que dice Simscape. Simscape la abrimos y a su vez vemos diferentes librerías. La que nosotros vamos a usar para este tipo de simulaciones es SimMechanics, puesto que son mecanismos mecánicos, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya tenemos todos nuestros elementos que podemos utilizar. Nuestro elemento body es el igual a que si fuera un eslabón. Las tierras, tenemos otro tipo de dispositivos, tenemos los tipos de desplazamientos angular, lineal, etcétera, ¿no? Esto los pueden ir observando ustedes. Los elementos de fuerza, las interfaces, algunos puntos de unión que significan el tipo de movimiento que vamos a realizar, si es de revoluta, cilíndrico, prismático o esférico. Y tenemos otro tipo de movimientos que también esos, conforme avancen, ustedes mismos van a poder saber su funcionamiento. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro documento en blanco, vamos a pasar a hacer nuestro diseño de nuestro mecanismo en bloques. Bueno, haciendo una recapitulación, observamos que nuestro mecanismo tiene dos tierras, un movimiento de revoluta, 2, 3, 4 movimientos de revoluta, porque son las articulaciones donde va a estar girando nuestro mecanismo, y tenemos 1, 2, 3 eslabones físicos y un eslabón ficticio, que es la unión entre las tierras. Bueno, entonces a partir de eso es lo que vamos a tratar de programar. Para esto necesitamos primero un ambiente de máquina, el cual no es otra cosa más que definir nuestros parámetros de entrada y la manera en cómo va a ser visualizado nuestro mecanismo. En el caso de los parámetros, hacemos el control general de las características para simularlo. Vemos que tenemos un vector de gravedad, una dimensión de máquina, que van a ser en 2D, 3D o autodetectables de acuerdo a nuestros vectores que nosotros declaremos, nuestro modo de análisis y las tolerancias que tenemos para movimientos lineales y movimientos angulares. En este caso tenemos tolerancias en metros y tolerancias en radianes. Podemos cambiar la unidad de medición a grados, en este caso milímetros, centímetros, etcétera, pero nosotros lo manejamos en metros porque nuestro sistema está siendo manejado en estas unidades.
tenemos nuestra pestaña de errores, en este cual fijamos las tolerancias de error y cómo van a ser interpretadas, ¿sí? Tenemos la pestaña de linealización, que en esta es controlar cómo los modelos de Sim Mechanics van a ser linealizados, ¿sí? Son parámetros que nosotros debemos definir. Y la visualización, si nosotros queremos visualizar o no nuestra máquina, que nosotros vamos a poner que visualizar. Básicamente la que más nos interesa ahorita es la de los parámetros, porque aquí condenamos la gravedad en el caso de análisis de fuerzas. Ya si nosotros queremos considerar esta señal, pues aquí lo consideramos. Si no, pues no lo consideramos. Bueno, aplicamos los cambios y guardamos. Como mencionamos, vamos a tener dos tierras. Entonces vamos a pegar dos bloques de tierra. Si nosotros apretamos control R, vamos a ver que nuestro elemento gira. Esto con el único fin de darle un diseño presentable a nuestro mecanismo. ¿Sí? Bueno, recordamos que vamos a colocar 4 movimientos de revoluta, los cuales los tenemos aquí. Vamos a pegar 4. Recordamos que nosotros podemos manejar de misma manera que en cualquier lado para copiar y pegar. En este caso vamos a hacer control C y control V para pegar nuestros 4 elementos y ahorrar un poco de tiempo de video. Bueno, aquí tenemos nuestros 4 movimientos. Nosotros los vamos a girar, ¿sí? De tal manera que nosotros estos van a ser nuestros movimientos de revoluta. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta los eslabones, ¿no? Para eso vamos a colocar cuerpos, que de igual manera que todos los bloques podemos nosotros girar y cambiar de tamaño al que nosotros deseamos, ¿no? Tenemos uno, control C, control V, pegamos otro cuerpo intermedio entre las revolutas, control C, control V, igual otro cuerpo, y aquí ya tenemos nuestros 3 cuerpos. Si nosotros llegáramos a cometer algún error de copiar un cuerpo más, simplemente presionamos el botón de suprimir y se elimina nuestro elemento. Bueno, básicamente aquí tenemos nuestro sistema: 2 tierras, 4 revolutas o 4 articulaciones y 3 eslabones. El eslabón ficticio no es necesario. Bueno, entonces para facilitar un poco y ahorrar un poco de tiempo en la unión de estos dispositivos, vamos a abrir uno que ya tenemos creado y pasaremos a explicar cada uno de sus elementos. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestros medidores, osciloscopios. Bueno, vamos a cerrar este. Vemos que aquí ya tenemos nuestras tierras, nuestra revoluta, nuestra barra 1, nuestra revoluta 2, nuestra barra 2, nuestra revoluta 3, nuestra barra 3, nuestra revoluta 4 y nuestra tierra 2. Tenemos elementos que en este caso son sensores para velocidad angular, sensores para dirección o ángulos y sensores de velocidad aceleración angular. Y posteriormente tenemos osciloscopios con 3 entradas cada uno que nos van a visualizar las señales de la revoluta 1, revoluta 2 y revoluta 3, que son las que nos interesan, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un sensor, un actuador, que va a ser el que nos va a ejercer un torque, que nosotros indiquemos aquí su magnitud. Esto no será más que una constante. Nosotros vamos a especificar la constante de nuestro torque, y si hacemos doble clic en el torque, sobre el tipo de primitiva que vamos a utilizar y que vamos a usar, fuerzas generales y el torque que nosotros deseamos. Bueno, pasamos a analizar elemento por elemento. Ya analizamos el de ambiente, pasamos a la de la tierra. Bueno, para esto necesitamos primero que nada
saber la definición entre lo que es un sistema de coordenadas global y un sistema de coordenadas relativo. En nuestro caso nosotros vamos a manejar un sistema de coordenadas relativo general para vamos a la ayuda de Simscape y nos vamos a los demos. A los ejemplos, ¿no? Esto es un buscador de ayuda, nada más. Simplemente para ubicarnos en lo que les voy a explicar de los ejes coordenados. Bueno, aquí tenemos un eje de coordenado global, que prácticamente es nuestro, como si solamente tuviéramos un solo eje o nuestra base fija, como nosotros estableceríamos. A partir de esto, todas las coordenadas van a ser referidas a este cuando nosotros especificamos que va a ser el eje global o el eje world. Pero pues en cambio, si nosotros tenemos un eje global y un eje relativo, este eje, su origen va a ser la coordenada 3, 4, 5 respecto al marco origen. Pero si nosotros hacemos si aquí tuviéramos otro punto y nosotros quisiéramos especificarlo respecto al marco relativo, tendríamos una coordenada de aproximadamente, no sé, 1,1,0, ¿sí? Si solamente nos ubicamos en XY respecto a este origen. Pero si nosotros lo viéramos desde respecto al origen al marco world, tendríamos un punto sobre el eje Y, bueno, tendríamos en 3 dimensiones, ¿no? A lo que voy es que debemos de especificar un eje coordenado, si va a ser global o va a ser uno relativo. En nuestro caso vamos a hacer uno global, ¿sí? Para eso vamos a apoyarnos de nuestro programa matemática. Se los explicaré en nuestro tutorial, simplemente para obtener las coordenadas de nuestros eslabones. Esto ya lo programé con anterioridad, pero simplemente, como se lo dijo, para auxiliarnos y obtener unas coordenadas respecto a nuestro eje global, ¿sí? Esperemos un poco. Bueno, ya abrió. Entonces sabemos nuestra posición. Este programa se lo explica en el tutorial. Nosotros corremos, ¿sí? Si nosotros visualizamos como vectores, tenemos nuestra posición, ¿no? Nuestro mecanismo. Si nosotros en este programa los tengo nombrados como vectores, como vector 1, vector 2, vector 3 y el vector 4 es el del ficticio, entre tierras. Así que únicamente vamos a obtener sus coordenadas, que en este caso son las coordenadas de las esferitas. Si nosotros observamos, entonces prácticamente ya las tenemos aquí, ¿no? Tenemos que nuestro vector 1 va a ser ese, nuestro vector 2 va a ser B1 más B2, o sea, esta esferita, y nuestro vector final, nuestra tierra, va a ser ubicada en B4, que es la distancia del vector 4 que les dije, ¿sí? Así vamos a ponerle un print, nada más para no revolvernos. Si nosotros corremos, vamos a tener que es esto. Ups, me salen. ¿Sí? Tenemos estas coordenadas en milímetros. ¿Sí? Tenemos que estas son las coordenadas respecto al eje global. Para el primer punto es de 9.38 en X, 59.26 en Y y 0 en Z. Para este punto es 68.22, 71 en Y y 0 en Z. Y para este punto simplemente es de 210 y 120, que son nuestras separaciones LA, LB y LC.
Bueno, esto son las coordenadas respecto a nuestro eje global. Es así como nosotros vamos a programar en Siemens Mechanics. Bueno, ahora sí, pasemos a lo que son nuestro análisis del eslabón tierra. Aquí, como vemos, vamos a especificar nuestro eje coordenado en el punto 0, 0. Quiere decir que nuestra tierra va a ser ubicada en el eje 0, 0, tal como lo hicimos aquí en matemática. Vemos 0, 0, 0. ¿Sí? Le damos a aceptar y le sumamos. Bueno, pasamos al elemento de revoluta. En este tenemos dos fichas que nos dicen una access y otra que nos dice avanzado. La que nos interesa es access. ¿Por qué? Porque aquí nos da el nombre de la revoluta o del movimiento que realiza, la primitiva que realiza y los ejes de acción en los cuales lo realiza y el marco de referencia que vamos a tomar. Como ya especificamos, todo va a ser respecto al marco origen, o sea, dejamos en Google y observamos que aquí el eje de rotación solamente se da sobre Z. ¿Por qué? Porque nuestro dibujo solamente está en dos dimensiones, en X y en Y. ¿Sí? Vamos a aplicar, ok. Tenemos nuestro eslabón 1 aquí. Bueno, en este vemos que podemos especificar las propiedades de masa en la unidad de su propiedad y el vector de inercia, que en el caso de barras cilíndricas, si nosotros acudimos a la ayuda de MATLAB, de igual manera, si nosotros acudimos a esta, nos va a decir que nuestro vector de inercias va a ser una matriz diagonal y para eslabones rectangulares la inercia en X es m, la masa por el radio al cuadrado sobre 2, en X, en Y va a ser la masa por el longitud al cuadrado sobre 12 y así, de manera que tenemos un vector de inercia de 3×3 que nos refiere a las tres dimensiones. Bueno, eso simplemente nos los va a generar si nosotros damos la masa, ¿sí? Y nos va a generar el vector de inercia. Bueno, tenemos la posición y la orientación. En la posición, como vemos aquí, tenemos CG, que nos refiere a nuestro centro de gravedad, nuestro CC1 y nuestro CC2, ¿sí? CC1 es la coordenada que nosotros especificaríamos como el punto siguiente al que vamos a conectar, y CC2 de donde venimos, que en este caso es del punto origen, ¿sí? Bueno, si nosotros nos vamos a nuestro dibujo, aquí las coordenadas que hayamos obtenido de CC de B1 son los parámetros que vamos a colocar en CC1, ¿sí? Esas son básicamente las coordenadas. Lo mismo para la revoluta 2, la barra 2, vamos a especificar sus coordenadas, sus unidades y el eje sobre el cual estamos actuando. Esto básicamente queda ya en su análisis, y en la orientación, pues simplemente si hay algún ángulo entre ellos. Nosotros vamos a tomar que no hay ninguna rotación precedente y si vamos a ver cada una de nuestras barras, ¿sí? La revoluta, nosotros podemos sacar las señales que nosotros queramos si especificamos el número de sensores o actuadores que vamos a querer sacar. En este caso tenemos dos señales por default, una señal, dos señales, pero nosotros tenemos 4 señales extra, que son las dos de acá y las dos de acá. Si nosotros quisiéramos mandar más señales, nada más implementaríamos y automáticamente nos genera. Bueno, nosotros solamente queríamos 4. ¿Por qué 4? Porque una va a ser conectada respecto a la señal de torque y el resto van a ser unas salidas para el ángulo, la velocidad y la aceleración, ¿sí? Bueno, es así como nosotros especificamos nuestros sensores, nuestros actuadores.
Ya finalmente, para simular, nosotros especificamos nuestro tiempo de simulación. Nosotros podemos poner un periodo infinito y simular. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando volvemos a simular? Pues el sistema automáticamente está generando los resultados, ¿no? Está generando los resultados sin abrir ninguna aplicación. ¿Sí? Si nosotros diéramos clic sobre los osciloscopios, pues veríamos las señales generándose, ¿no? En el caso de la velocidad, en el caso de los ángulos, y en el caso de las aceleraciones. Aunque me marca error porque lo corrí simulando. Bueno, nunca cometan ese error. Primero abran los osciloscopios. Y quieren saber las respuestas, ¿no? Las gráficas. Pero ¿cómo vemos nuestro mecanismo? Para eso tendríamos que irnos a la pestaña de simulación, los parámetros de configuración, hasta cargando los parámetros, y a la sección de Simscape, de SimMechanics, vamos a activar lo que la ventanita de display, la de Show Animation, que nos va a mostrar la máquina y nos va a mostrar la animación, ¿sí? Y vamos a activarla si queremos que nos marque si hay alguna inconsistencia, que es nuestro caso. Bueno, entonces si nosotros volvemos a correr, vamos a ver que automáticamente nos genera nuestro modelo y nos lo simula con el torque. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos las inconsistencias que va de menos 21 grados a 81 grados. Y es así como tenemos nuestro análisis de posición, velocidad de aceleración de nuestro mecanismo de 4 barras. ¿Sí?